Cuando nos asaltan las dudas, consultamos con ellos. Nuestros especialistas. Menos es más. Te presenta al invitado de hoy. Particularmente cuando estábamos escuchando el tema, nos pusimos a saltar ahí con mis chicos y demás, porque bueno, es un tema que marcó una etapa, ¿no? Una etapa, digamos, en la historia de Argentina también, ¿no? Y en ese momento nosotros, bueno, yo capaz era un poco más chica, pero a la juventud de esa época le marcó, y hoy en día son capaz los adultos que estamos interpretando desde otro lugar la canción, pero es parte también de la historia de un país, digamos, de la cultura, y sobre todo teniendo en cuenta que en ese momento capaz los padres de esa juventud también capaz no veían con buenos ojos quizás este estilo musical o estos ritmos y demás, por todo lo que habían experimentado anteriormente, ¿no? O los momentos históricos en sí del país que también se vieron reflejados en la música. Nosotros a veces solemos trabajar con mis alumnos, sobre todo los que son más grandes, que a veces trabajamos en historia y demás, los que van a sexto, séptimo grado. Vamos trabajando también parte de la historia del país y cómo se vio reflejado en la música, en las artes, que todo suele pasar a nivel mundial también. Siempre la historia y la música van de la mano, ¿no? Refleja de alguna manera lo que pasa, ¿no? Socialmente. Refleja, claro, exactamente. De hecho, lo vemos también en los libros, en las lecturas que compartimos, y vemos esa realidad reflejada en el arte, como decías. Esta canción, claro, es del 95, ¿no? Claro, es como que decís vos, toda la etapa de los 70, de los 80 en Argentina, todo el momento un poquito más medio hippie, un poco toda esa cuestión, esa bohemia de estar todo el día con la guitarra, es como que estaba reflejado, sí. Y es como un compendio de todas las ideas que teníamos sobre la música o que tenían en ese momento, y ahí la tiraron toda y la hicieron un poco a manera de chiste también un poco, ¿no? Porque creo que de eso se trata también lo que hicieron siempre los auténticos decadentes, ¿no? Reírse un poco de esa realidad. Claro, ¿no? Exactamente. Y por ahí lo que me da gracia es que a veces para nosotros significa algo, porque nosotros cuando escuchamos esa música automáticamente nos transportamos a algún momento de nuestra vida en donde esa música nos marcó, por ejemplo, ¿no? A lo mejor no le va a pasar lo mismo a una abuela o demás, pero sí le va a pasar capaz con la música de Sandro o no sé, otro estilo que a ella le significó. Suelo trabajar a veces con los chicos este tema y le pregunto, ¿qué escuchan ustedes, no? ¿Qué están escuchando? Porque obviamente por ahí uno está desactualizado. Tal cual. Y desde ahí también me agarro para ver qué onda, en qué están, qué es lo que están vivenciando, escuchando, trabajando, porque eso también va a ir marcando más adelante la historia de la música también en nuestro país, ¿no? Quizás pasó en su momento con la cumbia, que se fueron generando nuevos géneros a raíz de la cumbia que viene de Colombia y demás, que acá en Argentina se fue generando nuevos subgéneros, digamos, ¿no? Que van marcando distintos. Y cuando le preguntas a tus alumnos qué escuchan, ¿te sorprendés de sus respuestas? En parte sí, porque a veces vos lo asociás o ya sabes más o menos qué es lo que está de moda. Y a partir de ahí igual vamos trabajando las letras, ¿no? Vamos analizando a veces las letras, qué es lo que está pasando, por qué. ¿Y te animás a copiar en el pizarrón una de las letras que ellos escuchan? Porque digamos que ahí, vamos a ver, te pregunto, ¿qué género por lo general sale? Porque de hecho suele hacer preguntas a los chicos, ¿qué leen, qué escuchan? Y tenés que ser muy selectivo para elegir como ejemplo, porque digamos que hay muchas letras que por ahí... Claro, o el contenido, ¿no? A veces... por ejemplo, lo que está muy de moda, que me dicen, maestra, nosotros escuchamos elegante, hasta mis alumnitos de primer grado, por ejemplo, ¿no? Y hacen los pasos, y a mí me da mucha gracia porque ellos te lo dicen de una forma muy sincera, pero es porque lo viven, digamos. Y ahí solemos analizar, obviamente, por ahí uno no se detiene específicamente a veces,
por el tiempo y demás, pero también lo vas trabajando. Y a su vez, desde el área de música, la idea es presentarles también otros ritmos, otros estilos musicales que a lo mejor ellos no lo conocen, y cuando lo empiezan a escuchar o a entender desde otro lugar, les empieza a gustar también, ¿no? Uh-huh. Claro, al no conocer justamente no pueden disfrutar de otros géneros, de otros estilos. Claro, exactamente. Y a su vez, bueno, es muy importante también porque desde la música a veces pensamos que música es solamente aprender un instrumento, y si no sos bueno en guitarra, no, entonces no vas a funcionar, digamos, ¿no? Hace un tiempo había un libro que había salido en donde se planteaba justamente una investigación que se había hecho, que decía que el 90% de la población tiene aptitudes o habilidades para ser buenos músicos, pero se suele a veces o errar en los instrumentos o cómo cómo encaran el estudio, ¿no? Porque como sabemos, la música es muy diversa, tienes muchos estilos, géneros, instrumentos también. Hoy en día está de moda todo lo electrónico, ¿sí? Que también capaz nosotros no tenemos tanto acceso a veces, pero los chicos más jóvenes sí, ¿no? Están ahí con los programitas en la computadora, en las netbooks y demás, y están probando nuevos estilos o cosas, o como para encarar la música con lo que tienen al alcance de la mano. Bien. Sí, pensaba el hecho de que, por ejemplo, no solo la música electrónica, sino mis alumnos, por lo menos algunos, estaban de moda, no sé si sigue estando de moda, el ukelele, por ejemplo. Claro, le gustó sí. Por esto de las redes sociales. Y pensaba en esto que decís de la música que marca una época. El viernes yo tenía 5º año y los chicos me pidieron para hacer algunas actividades para la semana de estudiantes. Y pusieron música, yo les dije no pongan tan alto nomás. Y yo decía, no puede ser, ellos están escuchando música hace 20 años atrás. O sea, escuchaban la música que yo escuchaba cuando estaba en 5º año. Qué sé yo, Soda Stereo, Rodrigo, toda esa época. Y yo le digo, ¿se dan cuenta de que no hay nada nuevo ahora que tenga un cierto contenido que sea apetecible de escuchar? Le digo, por eso ustedes están escuchando música vieja. Y se reían, qué sé yo, pero todo bien, no me molesta, digamos, pero me parece que hay música que ha marcado una época y hay música que nunca va a pasar de moda. Claro, exactamente. Y también, sobre todo, vos ves a veces lo que escuchan los padres, ¿no? Depende de lo que van a ir escuchando los padres, también en cierta medida van a influenciar mucho en el gusto musical de los niños o en lo que se dediquen a los niños, ya sea tocar un instrumento o bailar también, que también es algo muy importante y entra dentro de la rama de las artes. Y también es muy importante a nivel cerebral, todo el trabajo que va a ir haciendo de coordinación y demás, y que es tan importante para el ser humano. Aparte también el hecho de aprender a tocar un instrumento, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de un chico que, por ejemplo, aprende a tocar un instrumento de muy pequeño. Todo el aporte de habilidades, ¿no? Que tiene justamente con eso. Saliendo un poco de esa idea de que, bueno, el músico... porque justamente el músico es digamos, es responsable, tiene que ser disciplinado, constante, superar sus frustraciones, claro, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, es sumamente importante desde el punto de vista que estás planteando, ¿no? Porque cuando uno va a aprender un instrumento, uno empieza con una expectativa, ¿no? Uno, no sé, ve la imagen del que está tocando un instrumento y decís, ay, qué fácil, ¿no? Parece que bajás el dedo en el piano y ya está. Y cuando te encontrás con eso, no es tan así había sido, ¿no? Me pasó estos días, estábamos trabajando la flauta dulce soprano en la escuela con los chicos y tocó una melodía y cuando los chicos quisieron tocar no les salía y me dijo uno, profe, vos estás silbando nomás, ¿no es cierto? La melodía, no, les digo, para eso están los dedos y los orificios de la flauta, claro. ¿No? Entonces ahí ellos se encuentran con la primera dificultad que no era como yo pensaba. Y después, bueno, vos les explicás mecánicamente cómo funciona y prueban una vez, 2 veces, 3 veces, no les sale.
¿no? Y esa frustración que se genera la vas trabajando hasta que después había sido que te sale, y después podés hacer música en conjunto, y había sido que estaba re bueno, y también a su vez después se va generando como otras otros vínculos, que me suele pasar con otros alumnos que van juntos a una clase y forman un vínculo y una amistad porque comparten algo que no les salía y ahora les sale, entonces se hacen amigos, por ejemplo. Y eso, ¿no?, lleva trabajo, ¿no? También y lleva trabajo y disciplina, y la disciplina justamente que pasa como en todas las cosas, de sentarte y por más de que a veces no tenés ganas o estás cansado y demás, es un poquito de esfuerzo y trabajo mental, ¿no? Trabajo mental y también de coordinación de las manos, el oído, porque vamos a ir educando todo lo que es los sentidos, ¿no? Nosotros que tenemos quizás todos los sentidos, capaz no lo percibimos como algo sumamente natural, digamos, ¿no? Me pasó una vez tuve una experiencia de tener una alumna que era ciega, y ella justamente estaba en una escuela común, en Posadas, cuando hicimos las prácticas, y era interesante cómo ella percibía desde otro lugar, capaz, tenía el oído mucho más entrenado, ¿no? Y cuando hacíamos las actividades, yo por ahí solía trabajar algunas actividades específicas para ellos, y para ella tenía que involucrar ya otro desafío, que era, por ejemplo, el tacto. Entonces solía marcarle, no sé, los esquemas o los dibujos que íbamos a trabajar, depende de la cualidad del sonido que nos tocaba, porque era 3er grado. Y tenía que tener en cuenta también esto de los sentidos. Y ella a veces, yo veía que elegía los colores o la fibra, veía que se acercaba y lo sentía, por ejemplo, ¿no? Que los otros chicos capaz pasaban desapercibido, pero ella el oído tenía mucho más desarrollado y iba a involucrar, para aprender eso, involucraba los otros sonidos, ¿no? Entonces es muy interesante cómo el ser humano va a ir trabajando, va a ir encontrando la forma de poder adquirir ese conocimiento que quiere aprender, también a partir de la motivación. ¿Qué es lo que te motiva, ¿no? A veces la gente no quiere o piensa, por ejemplo, no me interesa capaz tanto la guitarra, pero sí el ukelele, que está de moda, ¿no? Está como van probando los distintos compañeros y demás, entonces van a buscar una motivación, algo de dónde partir. Melissa, ahí te hago una consulta. A ver, te voy a sacar por ahí un poco del eje. Ajá. ¿Por qué te parece que los seres humanos, o sea, ahí voy a entrar un poquito más filosófico, ¿por qué hacemos música? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué? O sea, a veces a mí me agarra esa cuestión, qué loco, ¿no? O sea, el ser humano es el único, creo que vive en esta tierra de los seres, de esta especie, que de pronto crea un sistema, hace notas y ¿por qué necesita cantar o hacer música? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque si nosotros, por ejemplo, parto desde otro ejemplo, un instrumento musical que es tradicional de Argentina, más del norte de nuestro país, ¿no? El erque, como dice el carnavalito, erque, charango y bombo, ¿no? El erque, que es un instrumento que se solía usar, sobre todo en las partes de donde eran las montañas y demás, se solían comunicar, ¿no? Cuando había algo, depende hasta los patrones, ¿no? Depende qué sonido emitían, sabían que estaba pasando algo o demás, o había que prepararse. A su vez también tenemos la música para los rituales, cuando vemos, depende de las culturas y la historia y demás. Siempre la música fue acompañando todo un sistema de creencias de las personas, ¿sí? Había músicas o había instrumentos específicos que tenían como un uso no cotidiano, sino sagrado, ritual, por ejemplo, sí, ¿no? Había otros instrumentos que sí, que eran de uso cotidiano, que eran, por ejemplo, para aprender el idioma o para aprender a hablar y demás. Como que la música del ser humano siempre necesitó poder acompañar en la vida, digamos, todos los días con música.
sin ir más lejos, las canciones de cuna, por ejemplo. ¿Por qué el arrullo o a cantarle a un bebé para dormir está como algo arraigado de una forma tan natural, tan innata, ¿no? Es como una necesidad. No importa si entonás, si cantás bien Claro, o mal, no. que el niño escuchar la voz de su mamá cantándole. Es muy interesante eso. ¿Por qué Lo digo porque... Vale, lo digo. No, porque uno que no ni una nota pega, o sea, cuando uno tiene su bebé, lo primero que haces es le cantás. Es la forma de comunicar, de expresarse, Es la ¿no? forma De conectar con otros. tal cual. Y más allá de las alturas, de si es afinado o no es afinado, eso es parte de también, bueno, de la cultura y demás, pero es parte de una necesidad básica del ser humano, ¿no? Hay otros estudios que eso podemos dejarlo para otro programa muy interesante sobre la antropología de la música y que va a hablar también sobre el lenguaje, la lengua materna, ¿no? Como cuando el niño nace, los primeros meses de vida y demás, no es que vienen con un patrón y decir, bueno, vos vas a hablar con un acento inglés, vos vas a hablar, no, lo van trabajando en la lengua materna, los sonidos, las formas de pronunciación y demás va a ir acompañado también de una rítmica, de una forma de melodía, no sé, hablábamos, por ejemplo, hace un tiempito tuvimos un curso del idioma guaraní, ¿no? Y hablaban, por ejemplo, cómo hay muchas palabras en guaraní que terminan como con un final femenino, me decían, ¿no? O terminan con i, no sé, Potí, Anaí, y así y demás, como que la terminación de las palabras también tenía una altura, un sonido, una música y demás, y a su vez debían a determinar una cultura. Pienso no solo en la música, en todas las formas de arte, pero pensemos en la música en particular, porque estás vos acá con nosotros, activa una parte del cerebro que no siempre la usamos, y quizás suene un poquito fuerte, pero es así. Entre un chico que no practica ningún instrumento y un chico que sí practica un instrumento, yo sé que él tiene una ventaja a la hora del aprendizaje. Bueno, es verdad, porque a nivel cerebral, como sabemos, tenemos dos hemisferios, ¿no? Y uno siempre decimos que es el pensante, que el que va a resolver, digamos, todos los problemas y demás, y el otro va a ser justamente el que es más creativo, ¿no? Cuando nosotros trabajamos el aprendizaje de algún arte en alguna de sus diversas formas, estamos trabajando a su vez esta parte del cerebro que es la creativa. Hay muchos consejos, por ejemplo, de la neurociencia y demás, que es cuando van a traer a lo práctico. Cuando vos, por ejemplo, no podés resolver un problema, no sé, de forma analítica, el consejo es salir a caminar, o dar una vueltita, o tocar un instrumento, o cantar una canción, y volvé y sentate y tratá de resolver ese problema, y a veces lo conseguís así de forma muy rápida. O otra pregunta, ¿cuándo tenés las mejores ideas, por ejemplo? ¿Cuándo te surgen las mejores ideas? A veces pasa cuando estás relajado, cuando estás escuchando una canción, o no sé, otros decían te estás bañando, o salís a caminar o cocinar, porque claro, vos estás imaginándote, ¿no? Como que estás dando rienda suelta a la imaginación, y ahí también vas a estar trabajando esa parte del cerebro. Que la idea es que siempre estén entrenadas para que vos puedas ir trabajando o utilizando las dos formas en simultáneo para poder tener también sus beneficios. La verdad que muchísimo más para preguntar. Podríamos quedarnos todo un programa hablando con vos, súper interesante, pero a mí me gustaría dejar acá para retomar en alguna otra oportunidad y que nos sigas hablando. Yo tengo muchas, por ejemplo, cualquiera, te tiro una y por ahí me respondes y cerramos esta columna para planificar un nuevo encuentro. ¿Cualquier persona puede aprender a tocar un instrumento? Sí, tal cual. Obviamente que vamos a encontrarnos con diferentes propuestas, ¿no? Depende de lo que la persona le guste, el estilo o el instrumento que le llama la atención. Ni hablar, depende de las oportunidades que tengan o las facilidades también que tengan. Hasta una persona que es hipoacústica, ¿no? Sorda, digamos, vamos a tener también la posibilidad no solamente
de aprender un instrumento, hay gente que hasta aprende a hablar, ¿no? Trabajando esto, lo de las cuerdas vocales, o tocando los instrumentos, y van a ir trabajando, depende de las vibraciones y demás. Es muy importante que también cada uno pueda ver qué es lo que le gustó. A veces quedan pendientes como algunas cuestiones para aprender. Hay gente que me dice, yo ya soy muy vieja, ¿no? Para aprender, no me animo y demás. Pero está bueno que lo puedan hacer, porque es muy importante también, y más allá de el proceso mental que por ahí pueda realizarse, es el disfrute en sí por la música, por disfrutar, por hacerlo, por las posibilidades que te brinda también, ¿no? La música, la danza, y esto siempre va a estar acompañado de la idea de que la gente pueda disfrutar, ¿no? Pueda disfrutar de eso que está haciendo. Bien, no sé si les quedó algo, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar para otro programa. Melissa, agradecidísimos por esta visita, por esto que comentás, súper interesante, y para seguir charlando. Y bueno, vos que nos estás escuchando, así que la vamos a tener nuevamente dentro de un par de semanas, y bueno, andá pensando tus preguntas para el próximo encuentro. Gracias, Melissa, por haber venido.